Ok, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y el mismo apóstol Pablo hace un contraste. Dice, no te emborraches con vino, más bien llénate de la presencia del Espíritu Santo. La palabra nos está diciendo a través del apóstol Pablo que el exceso de vino o de alcohol o cualquier otra cosa de alcohol fermentado nos lleva a perder el control. El apóstol Pablo introduce aquí un mandato muy serio. Es una afirmación y va dirigido a esta iglesia que estaba comúnmente compuesta por gentiles y no por judíos. El verbo que se refleja en este versículo es imperativo. Indica y reafirma que no se trata de una sugerencia. Te sugiero que no tomes. Dice, te sugiero que no te embriagues. No, sino no llegues a embriagarte con vino, porque en él hay disolución. Y es muy importante notar que en este versículo no condena el consumo moderado del vino, porque de hecho es un alimento, sino que advierte sobre todos los peligros que hay en la embriaguez, porque todo esto termina en un exceso. En la cultura del mundo, en la época del apóstol Pablo, cuando escribió esto, lo escribió unos 60 años después de Cristo, de la era actual, presenta un mensaje muy poderoso, pero que a veces en las iglesias no lo explicamos correctamente. Y así como el vino puede dominar y controlar a una persona, en contraste con el Espíritu Santo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la dirección de su vida no la guía a usted, la guía el Espíritu Santo. Así que un creyente que sabe y conoce que se debe al Espíritu Santo de Dios que vive en usted, sabe que quien gobierna es Cristo. Este principio se refuerza en Tito 2:12, donde nos instruye que debemos renunciar a la impiedad o la falta de respeto hacia Dios. Y renunciando a los deseos mundanos, podemos vivir en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente. El llamado es claro. En lugar de buscar satisfacción a los placeres efímeros de la vida o temporales de la vida, que llevan al descontrol y a la perdición como ser humano, en contraste nos dice que debemos morir a ello y debemos despertar a la nueva vida que es en Cristo Jesús, tapando los deseos de la carne de una manera que no pueda volverse a resucitar como controlador de tu vida. Debemos experimentar un nuevo nacimiento que permita que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros pueda ser manifestado. Y eso es llamar al dominio propio, vivir en justicia, vivir en sabiduría, que es la medida perfecta que el hombre debe hacer para poder vivir en Cristo Jesús. Nos han enseñado que hacer cosas es malo. Embriagarte es malo. ¿Pero por qué? Hacer esto es malo. ¿Pero por qué? Y no se nos instruye a tomar decisiones
basados en el origen del por qué el apóstol Pablo hablaba a los efesios sobre por qué no deberían tener por costumbre, como lo hacían, el embriagarse. En esa época construían espacios para devolver todo lo que habían comido y bebido para seguir haciéndolo. Y para que entendamos bien lo que dice el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, debemos mirar el contexto histórico y cultural para entender bien por qué él escribe esto en la carta de los Efesios. La carta de los Efesios fue escrita, como dije antes, unos 60 a 62 años después de Cristo, mientras estaba el apóstol Pablo aún en la cárcel, preso. Éfeso era una ciudad clave, era una provincia de Asia Menor, la actual Turquía. Fue un centro muy comercial, muy movido, pero también muy religioso. En ese momento, la cultura que se estaba moviendo en la zona se rendía un fuerte culto a la diosa Artemisa o la Diana de los Efesios. Pablo dirigió esta carta porque se había enterado de algunas cosas que estaban sucediendo en ese momento y estaba protegiendo a la incipiente iglesia que estaba comenzando, como le dije antes, de personas no judías, o sea, gentiles. Y esa sociedad era influenciada por el paganismo, ese paganismo greco-romano que existía, esa mezcla de la sabiduría con las ideas romanas o la cultura romana, donde el alcohol y los excesos eran parte de las prácticas religiosas y sociales. Es decir, ellos usaban el alcohol como un instrumento de conexión con los espíritus. El apóstol Pablo mencionaba que ellos idolatraban a esta diosa Artemisa, a la cual se le rendía culto. Y en ese mundo el consumo de vino era muy común. Pero el problema era por qué lo hacían. Y por qué el abuso del consumo tan desproporcionado y tan desenfrenado que provocó que sea un tema tan importante que Pablo lo incluyó en la carta de los Efesios. Y que todavía en estos momentos nos sirve de referencia. ¿Y por qué ese abuso continuo o desenfrenado hizo incluso caer el imperio romano? El consumo excesivo se asociaba con los cultos mistéricos o festivales paganos de ese momento, a donde se les rendía culto a Dionisio, un dios con D pequeña y conocido también como Baco, que representa en la mitología romana como el dios del vino. Baco solicitaba a aquellos seguidores que se pudieran embriagar para tomar sus cuerpos con espíritus mundanos, demoníacos. Situación que aún en este tiempo se hace en la hechicería y en la brujería. Con mis propios ojos pude ver cómo una persona, cuando no conocía de Dios, se pudo tomar 2 botellas de ron completamente, tuvo un trance y luego cuando eso pasó,
caminó como si nada. Cualquier otra persona se hubiese muerto. Y eso es lo que practicaban en la localidad de Éfeso aquellos que idolatraban y hacían sesiones que ahora llamamos como espiritismo, que no es más que la adoración a Baal. Baco era considerado un dios a la cual se les pedía riquezas, fortuna, y para ellos mantenerse en contacto con su Dios, permanecían durante todos esos festivales ebrios. Lo podemos ver en los carnavales, lo podemos ver en las grandes cruzadas que hacen los conciertos del mundo, en Alemania, por ejemplo, que hacen los conciertos más grandes de música electrónica, que viene acompañada de droga y de alcohol. Los seguidores de este dios se denominaban bacantes. Los bacantes seguían y eran una especie de grupo de seguidores de este dios que practicaban la hechicería y la brujería, porque el alcohol les producía una especie de éxtasis que les permitía comunicarse con su Dios, y eso es el paganismo. Y dentro de esas prácticas religiosas, la embriaguez se veía como un medio para alcanzar tal fin. El trance, el éxtasis espiritual, hasta que el cuerpo fuese totalmente controlado, poseído por algún espíritu satánico que toma todo el control. Esto explicado de esta manera hace que Pablo escriba la carta a los Efesios para advertirles del peligro que estaban corriendo si seguían practicando socialmente y terminar a quién estaban, por qué estaban consumiendo exceso de vino, porque era una especie de idolatría. El deber de todo cristiano, se lo recuerda el apóstol Pablo, es que fuese el cuerpo lleno del Espíritu Santo. Y hace esta esta contradicción que contrasta estos dos elementos. En otras palabras, Pablo estaba enseñando cuál es la verdadera experiencia espiritual, no la que se usa a través de la hechicería o la brujería, no la de perder el control. Dios nos invita a través de su palabra y del Espíritu Santo, que Él nos dio poder y dominio propio. Y el dominio propio no es más que cada uno de nosotros sepamos qué es una cosa y qué es otra. Pero ¿cuál es la aplicación de Efesios 5:18 para nosotros? El propósito de Pablo es instruir a todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros, para el momento de Éfeso, pero para nosotros, que nosotros debemos tener o llevar una vida propia, y que quien puede conducir nuestra vida es el Espíritu de Dios, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Una vida cristiana entregada a los desenfrenos de la vida es como idolatrar al espíritu equivocado. Es como seguir o ligar o hacer un blender de tu creencia que está en la Biblia con lo que hacían la gente de Éfeso, que no tenía a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y en este contexto, Efesios 5:18 nos hace
un llamado a vivir de forma correcta, sin excesos. Y quizás hasta ahora nosotros hemos hablado del licor. Por cierto, que en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el poder del amor está dentro de nosotros, no hay otro poder que pueda hacernos que nuestro cuerpo sea conducido por algo que no sea Jesús, que no sea su espíritu. Así que el mensaje de Pablo está siendo tan relevante hoy que podemos ver cómo la gente cree en hechicerías y en brujerías. Y que el exceso de licor en el cristiano, en aquel que se hace cristiano, es como adorar al Dios con D pequeño. La adicción está viviendo en el mundo de hoy. Muchas personas buscan placer y escape en sustancias como el alcohol, las drogas, sexo o incluso el entretenimiento desenfrenado que todo lleva eso a la adicción. Por ejemplo, los juegos electrónicos. Y el propósito de tener una relación con Dios es que Él ocupe siempre en todo el primer lugar. Todo aquello exceso que hacemos en exceso y que le demos el primer lugar, estamos relegando a Dios a un segundo plano. Por ejemplo, debemos estar conscientes de las consecuencias, no solamente del alcohol y las drogas, ni siquiera del tabaco, sino los juegos, las compras excesivas, los teléfonos móviles y las redes sociales. Es vergonzoso y doloroso ver cómo niños muy pequeños han destrozado sus propias casas porque la madre les ha quitado el celular. Es vergonzoso ver cómo niños tan a corta edad, lo primero que el padre hace es regalarle una tablet o un teléfono celular, sin vigilar ni cuidar lo que están viendo. Y podemos ver que eso causa adicción, de tal manera que es ver a un niño que se le quita lo que lo tiene adicto, es como ver a un joven que se le quita la droga. Para el cerebro es lo mismo. Hay otra escritura que habla específicamente del sexo. Y esta dice que aquel que no tiene dominio propio, cásese, porque es mejor casarse que quemarse. Y eso está escrito en 1 Corintios 7:9. Así que no estamos solamente hablando del vino. Acá la palabra quemarse en el original griego se llama piroumenoi. Piroumenoi, que significa ser consumido por la pasión, el deseo, hasta ser dominado. Y Satanás, que es nuestro enemigo, quiere controlarte a ti, quiere controlarme a mí. Y la forma de hacerlo ya no es solamente con alcohol, como lo hacía con la gente de Éfeso, sino usa todo instrumento que te genere adicción. Esto amplía o se extiende a cualquier deseo desordenado que nosotros no podamos controlar. Por ejemplo, la vanidad. Es la excesiva preocupación por la apariencia física
por el estatus, la riqueza, el poder o la fama. Estos también son excesos que glorifican al enemigo. Esto hace que su comportamiento ponga en primer lugar a otro Dios que no es el Dios al cual nosotros conocemos. Es un Dios con B pequeña. Exalta al enemigo. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 nos hace un llamado a vivir nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. Y recordemos que en el contexto de la cultura de Éfeso, la embriaguez es vista como una forma de alcanzar fama, poder, riqueza a través del espiritismo. Y este versículo nos desafía a preguntarnos a nosotros, iglesia, ¿qué nos está controlando a nosotros? ¿Qué no nos permite profundizar en el contexto de la palabra de Dios? ¿Será el mundo y sus placeres? ¿O nos controla el Espíritu Santo de Dios? ¿En todo lo que hacemos? La cultura de Éfeso estaba controlada por espíritus y demonios. Y Pablo hace ese énfasis en la iglesia. Los advierte, como nos advierte hoy, que Satanás no solamente está trabajando con los que consumen exceso de alcohol, aquellos que se endeudan o gastan más de lo que reciben de sus propios ingresos. Ya estás controlado por una deuda, por la comida. Aquellos que pasan horas y horas viendo series en televisión y para el discipulado no hay tiempo. Para el estudio de la Biblia no hay tiempo. Y yo no estoy diciendo que una cosa es malo y otra cosa es buena. Nótese que Pablo no dice no beban vino. Dice no se embriaguen con vino, porque en él hay disolución. Aquellos que puedan ver en la comida la saciedad de una angustia. Hay tantas maneras de adorar al Dios equivocado que muchos de nosotros podemos estar cayendo, y esta es la advertencia que nos hace Pablo a través de este versículo maravilloso de Efesios 5:18. Hoy en día, cuando ya no se llaman esos dioses con nombre y apellido, han cambiado de nombre. Muchas personas siguen buscando el escapismo en el alcohol, en la droga y todo entretenimiento sin límites. Sin embargo, podemos decir que todos esos excesos tienen un stop en nuestra vida. Y es cuando ponemos a Jesús, a Cristo en primer lugar. Cuando ponemos las cosas de Dios en primer lugar. Hay consecuencias por los excesos. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Hay una consecuencia fatal en los índices de accidentes de tráfico, en la violencia en la familia, en la violencia infantil. Hay matrimonios que se destruyen. Y cuando el hombre o la mujer, porque esto no se trata de hombre, cuando las personas vuelven en sí, no se enteraron ni de lo que hicieron.
Pierden totalmente el control de sí. Hace tomar decisiones equivocadas. Como dije ante la destrucción familiar. Hombres que han caído en adulterio y mujeres que han caído en adulterio por una copa de más. Han conseguido la muerte por una copa de más. Y una desconexión terrible con la verdadera realidad que es vivir en Cristo Jesús. Niños que se refugian en los estudios y se estresan de una manera tal que consideran el fracaso por sacar una mala nota. ¿O le estamos exigiendo tanto a nuestros hijos que han caído en el perfeccionismo? Eso es una triste realidad y consecuencias muy graves que están pasando en nuestra sociedad. El wokismo, por ejemplo. Padres y madres apoyando a menores de edad en cambio de sexo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pablo en aquella época hablaba de hechicería y brujería. ¿Y acaso hechicería y brujería no es todo aquello que vaya contra Dios? ¿No es todo lo que hacemos por nuestra propia cuenta para satisfacer los deseos carnales? ¿O para complacer el mundo? ¿O para ser aceptado en mi sociedad? El llamado del apóstol Pablo en Efesios 5:18 nos lleva a hacernos una gran pregunta. ¿Quién nos está controlando a nosotros? ¿El Espíritu de Dios? ¿Estamos siendo gobernados por los placeres del mundo? Que es muy fácil caer en esos hábitos. Estadísticamente, un niño aprende más rápido una mala palabra que una buena palabra. ¿Qué están escuchando nuestros niños en casa? El saciarnos con deseos que nos traen un vacío mayor cuando el efecto de la droga, de la compra, del alcohol, del placer. ¿Cuántos hombres no están en la cárcel o mujeres no están en la cárcel por 5 minutos de placer? El mensaje de Efesios 5:18 nos está haciendo una invitación y voy cerrando con esto. Hay algo mejor para nuestras vidas. Y es una vida con propósito, guiada por el poder del Espíritu Santo. Es el vivir con el propósito de dejarle una sociedad más hermosa a nuestra descendencia, a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo hombres y mujeres de bien. Yo no estoy diciendo que usted no pueda compartir una copa de vino con su esposa, pero no 2 botellas de vino con su esposa. Yo no voy a entrar en el legalismo de extremismo. Yo lo único que sé es que Dios me dio un espíritu, no me dio un espíritu de cobardía, me dio un espíritu de dominio propio, de poder. Para saber decir que no a algunas invitaciones.
a las cuales no puedo ir. Preguntarle al Señor cada decisión, diciéndole: lléname más de tu Santo Espíritu y guíame a la verdad. Y lo que Pablo quiso hacer, previendo a los pocos de Éfeso que se habían convertido a Cristo, lo está haciendo con nosotros hoy día. No estoy hablando de la gente que no viene a la iglesia, estoy hablándole a la iglesia. ¿Cuántas invitaciones hemos aceptado solo por no quedar mal? ¿A cuántas cenas hemos ido que se convierten en 3, 4 horas en cosas distintas y por no irnos a tiempo caemos en ver cosas que no debemos ver? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? Yo no sé usted, pero ahí sale cualquier cosa que no deben ver ni siquiera los adultos, mucho menos los niños. Y cuando Pablo dijo: no se embriague, porque están adorando al Dios equivocado. Cuando alguien que está en un proceso etílico pierde el control total de su vida, de su cuerpo, es capaz de hacer cualquier cosa. Hay un monstruo que se levanta dentro de él. Pero los compradores compulsivos, yo no sé si te ganas $10,000 un día y te lo digo, gástalo como tú quieras. Y tú serías capaz de gastarte los $10,000 en un día. Compradores compulsivos, ¿qué diferencia hay? Estamos expuestos a un mundo lleno de incrédulos, que lo dirigen los incrédulos. Le decimos que no a una copa de vino, pero vemos películas donde hay sexo inclusivo y ya lo vemos normal. Porque ¿qué que la Biblia no dice eso exactamente? Solamente habla del vino, y del vino dice que no te embriagues. Porque en aquella época no existía Netflix. O no sé cuántos canales de televisión que existen, donde está invadido por el wokismo, donde lo que quieren es cambiar tu mentalidad al niño. Y con un solo versículo, Pablo nos está diciendo que profundicemos. Ya usted como iglesia sabe que no habla solamente del alcohol, sino de que todo aquel vicio que quita el control total de tu vida. ¿Y qué me dicen de los ludópatas? Conversaba con mi esposa, decía: mira, hay mucho ludópata espiritual. ¿Y cómo es eso? Aquellos que Dios les ha bendecido, Dios les ha dado hijos, un matrimonio feliz, una hermosa iglesia,
hermosos amigos, hermosos padres, pero sin embargo vamos y perdemos todo por complacer los deseos de la carne de 5 minutos. Y es como ir a un casino a jugarte toda tu familia en un juego donde invite y hacer. Y eso es ser un ludópata espiritual. Apostar todo lo que Dios ya te ha entregado por una noche de placer, por una relación equivocada. Amén. Así que Jesús murió en la cruz del Calvario, como siempre se los he dicho, para perdonar todos los pecados. Y Pablo se encargó de discipular muchas iglesias. Porque creyó en un Jesús de verdad. No en ser un cristiano de apariencias. Y hay decisiones que en la iglesia tenemos que ya empezar a tomar. Decisiones como familia que debemos empezar a tomar. Hay cosas que ya no deben seguir estando en tu vida. Y por tradición las tenemos. Hay relaciones que no nos convienen y hay que cortarlas. Yo no te digo que te vas a hacer enemigo de las personas, pero sí te puedo decir que todo lo que no construye, destruye. Todo lo que no avanza, retrocede. Todo lo que no te llena, te quita. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Y yo quisiera que usted incline su rostro, cierre sus ojos para que no se distraiga. Y empiece a pensar. Allí solito usted con Dios. No me mire a mí. Y piense todas aquellas cosas a las cuales usted tiene que ya renunciar. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, hombres nuevos, limpios y llenos de su espíritu.